salvación. Qué precioso, ¿verdad? Oh, Señor Jesús, una buena noticia, una buena nueva de salvación. Qué alegre, hermano, mientras meditaba en esto de lo que es el Evangelio, que es una buena nueva de salvación. Veía, ustedes se acuerdan, yo creo que aquí a todos nos pasa, y más en este tiempo en el que estamos viviendo, en este tiempo, cuando nos viene y se nos acerca alguien, un familiar, conocido, etcétera, y nos viene a decir, mira, tú sabes, pero que ya viene ya con alegría, ya viene con alegría ya, y le dice, mira, tú no sabes lo que pasó. Y entonces cuando tú le dices así, inmediatamente dice la persona, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque te ve alegre, ¿sabes? Te ve alegre y ya sabes que viene algo bueno por ahí. Aleluya. Viene algo bueno. Y más donde hay tantas cosas, entonces qué precioso cuando viene esa buena nueva, esa buena noticia. Hay unas versiones que dicen que el Evangelio lo traducen, ellos dicen que es como una buena noticia. O sea, cuando viene una buena noticia en medio de situaciones. Amado, y qué precioso cuando viene un familiar y te dice con aquella cosa, un amigo, un conocido. Tú no sabes, Roxy, lo que pasó. Tú te quedas, pero viene, ya está alegre. ¿Qué pasó? Dilo, muchacho, ¿qué vas a decir? Dice, no, pasó tal cosa y es una buena nueva. Amado, así le pasó a Zaqueo en su momento, meditaba en esta palabra, en esto, y así le pasó a él, le tuvo que haber pasado a Zaqueo cuando le dijeron esa buena noticia. ¿Cuál fue la buena? Llegó él. Llegó Jesús, llegó tu Jesús que te va a salvar. Ay, yo siendo un pecador, yo siendo un hombre de esta fama, de esta manera, y viene a mí una buena noticia, viene a mí una buena nueva de salvación. Sí, Zaqueo, date prisa porque hoy quiero comer contigo en tu casa. Amado, qué buena nueva de salvación. Aleluya. Qué alegría, qué gozo. Igual compartíamos la semana pasada que había pasado con la mujer samaritana, que le llegó, esta mujer se escondía por su condición, se escondía por muchos estudiosos dicen que iba a pleno sol a esconderse de las personas, dice que por su condición, por cómo era ella, pero imagínate que le dijeron, mira, mujer, tengo una buena noticia. ¿Qué? Entonces, que se le aparezca ese Mesías y le diga, mira, dame de beber, ese encuentro, esa buena nueva de salvación, ese gozo, esa alegría, ese contentamiento para el hombre. Oh, Señor Jesús, qué precioso es el Señor, amado, el Evangelio, buena nueva de salvación, qué bueno es Cristo. Amado, la semana pasada estábamos disfrutando aquí el domingo en Romanos 8, qué precioso es el Señor. Amado, vino una buena nueva de salvación, vino una nueva de salvación. Hermano, el Espíritu salta con una buena noticia, con algo que tú sientes que te viene para hacerte despertar, que es algo que viene, ¿sabes? Que viene de parte del Señor. Decía en el hablar de este domingo, sale esta palabra, yo la anoté inmediatamente, la puse rapidito. Decía que habían unos archivos celestiales. Decía que habían unos archivos divinos donde el Espíritu Santo, o sea, donde el Padre tenía unos archivos donde habían cosas que Dios tenía preparadas. Y decía que también el Espíritu Santo nos estaba ayudando en este tiempo intercede día tras día porque quiere que nosotros le creamos esas cosas que Dios ha preparado de antemano para los que le aman. Esto salió, amado, en Romanos 8:26, dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque tiene los archivos, tiene en su poder todas las cosas que ha preparado. Dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Decía más adelante, dice que por eso sabemos que a los que le aman, que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Decía también
Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice una versión por ahí, en esta parte de que hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice una versión que es para que nos parezcamos cada día más a Jesús. Y como es Él, que tengamos su naturaleza, sus pensamientos, su hablar, su persona, qué precioso. Y decía el 30, dice, a los que predestinó, por eso decía, sentimos que por ahí vino, estábamos compartiendo sobre esto, y salió esto diciendo que habían, a los que predestinó, que habían archivos celestiales, que estaban cosas predestinadas, dice que a estos también llamó, que los llamó, dice que a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice el 31, ¿qué pues diremos a esto? Amado, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Dice en el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice más adelante, en el 35, desde el 35, dice que, bueno, continuamos, dice que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dice en el 34, ¿quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede, hay alguien que está intercediendo por nosotros. Dice en el 35, entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Amado, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice, será tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Oh Señor Jesús, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Amado, esta oveja de matadero, yo no sé si ustedes han visto una oveja. ¿Cómo es una oveja? Una oveja, amado, es un animal tan tierno, tan dulce. No es como estos animales que Dios propiamente el Señor dotó a algunos animales para que tengan ellos defensa, autodefensa. De repente tú ves un toro y le ves los cuernos y tú dices, bueno, este se defiende. De repente tú ves y así cada animal tiene su... Pero sin embargo, amado, una oveja es un animal tan dócil, tan como vulnerable, tan tranquilo. Y dice Pablo que así éramos nosotros, que íbamos a ser contados como ovejas de matadero. Así como cuando yo veía en estos días una serie y veía una ovejita cuando la llevaban, y tú ves la ovejita que así, con una ternura, con algo así tan tranquilo, tan así, y va siendo preparada para llevar al sacrificio. Dice Pablo que así somos nosotros, como ovejas de matadero. O sea, sin malicia, sin esa maldad, así somos llevados como ovejas de matadero. Oh Señor Jesús. Dice que como ovejas de matadero somos contados todo el tiempo. Sin embargo, en el 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, amado, mira lo que dice aquí. En los archivos celestiales todo ya está predestinado. Ahora el Espíritu gime por nuestra causa, conforme a los registros del Padre. La intención del Espíritu es ayudarnos a creer en los planes y propósitos de Dios. Esto está en los depósitos celestiales. Dice en Efesios 2:10 que buenas obras Dios ha preparado de antemano. Mientras esto sucede, al mismo tiempo se va formando la imagen de Jesús en nosotros. Aunque a veces parece que somos separados del amor de Cristo, porque nos vemos como ovejas, contados como ovejas de matadero, sin embargo, no es así. Mira, amado, como dice en 1 de Samuel 30. Vamos juntos a 1 de Samuel. Qué bueno es el Señor. Si voy muy rápido, dicen algo. Si voy volando, una ayudadita. Oh, Señor Jesús. Qué bueno es Cristo. Qué bueno es el Señor.
Dice Primera de Samuel 30. Las ovejas, nosotros somos como las ovejas, ahí tranquilitos, como que si fueran a llevarnos a un matadero. Amado, así se veía este pueblo en Primera de Samuel 30. Dice, cuando David y sus hijos vinieron a Siclá, esto sucedió, dice que cuando David y sus hombres vinieron a Siclá al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclá, y habían asolado a Siclá, le habían prendido fuego. Continuamos en la lectura, dice, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron la fuerza para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue la mujer de Nabal de Carmel, también era cautiva. Dice en el 6, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Oh Señor Jesús, cada uno, dice que cada uno por sus hijos y por sus hijas, pero sin embargo, que bello es el Señor, mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Amado, esto vinieron unos enemigos del pueblo de Dios, vinieron ante este lugar donde estaba David. Vinieron, se llevaron cautivas a sus mujeres, se llevaron cautivos a sus niños, se llevaron presos a todo su pueblo, y David se angustió mucho. Tanto así, hermano, que dice que lloraron toda la noche y que le faltaban aún fuerza, hasta que le faltaron la fuerza para llorar. Es decir, querían seguir llorando, pero no podían llorar más, hermano, porque ya no tenían fuerza ni siquiera para llorar, hermano. Ni siquiera tenían fuerza ya para llorar. David se angustió mucho, porque la gente, hermano, las personas que estaban allí estaban preparados, sí, pero para apedrear a David, amado. Realmente era como que si hubiesen sido contados como ovejas para matadero, como que si lo hubiesen llevado a un lugar para ser sacrificados, como que si hubiesen quemado todo y se lo llevaron, como que ya todo estaba realmente en los planes del enemigo, todo, hermano, iba saliendo, que realmente ellos se pudieron ver. Yo siento, amado, que ellos se pudieron ver también como ovejas de matadero, que se sintieron que iban a ser entregados. Oh Señor Jesús, amado, no sé si en el Salmo 44, podemos ir rapidito, en el Salmo 44, oh Señor Jesús, qué bueno es Dios. Desde el 9 hasta el 26, dice así, pero nos ha desechado, así, amado, como pasó en ese momento, dice, pero nos ha desechado y nos ha hecho avergonzar, y nos sale con nuestros ejércitos, nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para así los que nos aborrecen, nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones, has venido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio, no por dones, no nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. Se nos ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tu camino nuestros pasos, para que no nos quebrantases en lugar de chacales y nos cubriese con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios,
o alzado nuestras manos a Dios, no demandaría a Dios esto, porque Él conoce los secretos del corazón. Por causa de ti, nos matan cada día. Somos contados, repite nuevamente, como ovejas para matadero. Le dice el salmista: despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Oh Señor Jesús, y redímenos por causa de tu misericordia. Amado, menos mal que en 1 Samuel, seguimos nuevamente ahí, no nos perdemos. Menos mal que en ese lugar, amado, dice David, amado, cosas como esta, pensamientos, sentimientos vinieron al corazón de ese pueblo en este momento. Dice que lloraron hasta que le faltaron sus fuerzas. Sin embargo, amado, dice en el 8 que David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Consultó él con el Señor y el Señor le dijo: síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante, seguimos con la historia. Dice que y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, cansados, que no pudieron pasar el torrente de Besor. Amado, estos no pudieron. Hubo personas que se quedaron en este momento, en este tiempo, por las situaciones. Ellos no pudieron seguir continuando, no pudieron seguir avanzando. Dice que ya le había faltado fuerza hasta para llorar, que más para combatir, que más para ir a un lugar y alcanzar a tus enemigos, que más, dice que le faltaron, amado. Y hallaron en el campo, mira qué precioso pasa en el 11, dice: y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasa, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una melecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos, mira lo que le iba a decir, amado, nada más y nada menos. Dice: pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Le dice él: nosotros fuimos los que incendiamos la ciudad que tu ciudad, pues él no lo sabe, pero él dice: nosotros fuimos los que lo hemos incendiado. Y le dijo David: mira, amado, David no peleó con ellos. Yo creo que si es cualquiera lo agarra de una vez. Dice: tú eres uno. Tú eres uno. David le dijo: amado, le habla con sabiduría, con inteligencia, no descubriendo nada, porque uno no sabe, todavía no ha dicho dónde están. Se quedó tranquilo David, le dice: ¿me llevarás tú esta tropa? Le dice David. Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré esa gente. Lo llevó pues, dice en el 16, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Dice en el 17: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David de todos los amalecitas. Dice que libró David de todos los amalecitas todo lo que le habían tomado, y asimismo libertó a David a sus 2 mujeres. Dice en el 19: y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como las hijas del robo,
y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Oh Señor Jesús, este es el botín de David. Yo, hermano, me voy a ir rapidito a Romanos 8. Romanos 8. Amados, estaban contados como ovejas para el matadero, sus mujeres, sus hijos, todo. Dice que era lo que más importaba. O sea, ellos lloraron, amados, repito, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Amados, pero mira cómo dice Romanos 8, dice que a los que le aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice en el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado, donde se está hablando de principados, de ángeles, de potestades, de lo profundo, de las cosas creadas, que vienen como para hacer intimidar el corazón del hombre, donde se habla de tribulación, donde se habla de angustia, de persecución, de hambre, de desnudez, como pareciera como que no pegara, como yo siempre, este 8:32 dice que el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? O sea, me hablas de cosas que no vas a dar, de todas las cosas, hablándome de tribulación, de angustia, de persecución, de hambre, de desnudez, hablándome de enemigos de ángeles, de principados, de potestades. O sea, eso pareciera como que si fuera un texto para otra cosa o para otra ocasión. Sin embargo, dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Claro, compartíamos desde el principio, volvemos a leer, dice, en los archivos celestiales, todo ya está preparado. Ahora el Espíritu gime por nuestra causa conforme a los registros del Padre. O sea, el Padre sí tiene cosas preparadas y el Espíritu nos ayuda. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Nosotros no lo sabemos, pero el Espíritu gime, el Espíritu nos ayuda, el Espíritu nos insta, nos ayuda a que podamos creer, que hay algo que está escrito, que hay unos archivos que dicen que hay cosas que Dios ha preparado para los que le aman, que no es que somos como contados como ovejas de matadero, que no es que nos tienen preparados, que no fue que llegaron a Ciclá y nos prendieron fuego para agarrarnos y para tomarnos. Es que Dios ha preparado. Por eso el Espíritu dice que el Espíritu gime. El Espíritu dice para que crean. Oh Señor Jesús, amado. Y qué precioso. Volvemos a 1 Samuel para ir ayudándonos. Qué bello es el Señor. En 1 Samuel, seguimos en el 30. Dice, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, a los que se quedaron. Hubo uno que se quedaron. ¿No? Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Qué bello David, ¿verdad? Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No le daremos del botín. Mira esta palabra. Porque no fueron con nosotros, no le daremos del botín. Recuerden que el pueblo de David, las mujeres y los niños fueron llevados a otro lugar, que la ciudad estaba prendida en fuego, que esto viene David, persigue a los merodeadores, los agarra, los captura,
dice que recupera todas sus cosas y que este ahora es el botín. Se quedaron unos hombres y ellos quieren que le den algo. Entonces los malos y perversos seguimos el 22, respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no le daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos para que los tomen y se vayan. ¿Saben qué le querían dar? Le dice: nada más a ustedes lo que le viene es sus mujeres y sus niños. Oh Señor Jesús. Le dice: a ustedes nada más le vamos a dar sus mujeres y sus niños. Ustedes el botín, para ustedes no hay botín. Yo no sé, hermano, yo decía, ellos se pusieron como medio espirituales. Mira en el 6, en el 36, dice, comenzando nuevamente con cómo se dieron las cosas al principio, dice: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Decía: cada uno por sus hijos y por sus hijas. Es decir, yo digo que esta gente le dijeron: ustedes estaban por sus hijos y por sus hijas, pues denle a sus hijos y a sus hijas. Más nada. Esto es lo que a ustedes les toca a ustedes. Eso es lo que ustedes estaban. Por sus hijos y por sus hijas, pues déselo. Denle ahí a sus hijos y a sus hijas. Y como ustedes no pelearon por otras, ustedes no se fortalecieron en el Señor, ustedes no pudieron ver que Dios andaba en otra cosa, ustedes no recibieron nada del Espíritu, de lo que las órdenes que estaba dando el Señor, ustedes lo que les toca es sus hijos. Ahí está. Esto es lo que les toca a ustedes, sus mujeres y sus hijos. Y dijo David: no, en el 23, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Dice el 24: ¿y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte que desciende a la batalla, así ha de ser la parte de que queda con el bagaje. Les tocará parte igual, dice David. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante, esto fue ley por ordenanza en Israel hasta hoy. Oh Señor Jesús amado, yo me voy a ir otra vez a Romanos 8. Aleluya. Estamos para ir para acá, pero el Señor es bueno. En Romanos 8, según como empezamos este disfrute, dice que habían unos que, como nos decía el Señor esta semana, que dice: mira, el Espíritu está intercediendo porque hay unos archivos que indican que las cosas son distintas como ustedes están pensando. Por eso el Espíritu gime. O sea, ¿cómo deben orar? No lo sabemos, pero el Espíritu sí sabe, porque Él sabe conforme a todas las cosas. Qué precioso, hermano, que aquí está un versículo bello en el 29, que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, para que se parezcan a Jesús, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Yo me vuelvo rapidito, nos volvemos rapidito en 1 Samuel, nuevamente. Oh Señor Jesús, me perdona, amado, pero así va oh Señor Jesús. En 1 Samuel 30 dice: mire este sentimiento de David, amado, en el versículo 26. Dice: y cuando David llegó a Siclá, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. ¿De quiénes eran los enemigos, amados? ¿De quiénes eran los enemigos? ¿Cómo lo veía David? ¿De quiénes eran los enemigos? Amado, toda la gente llorando pensaba que sus enemigos estaban ahí, que eran visibles por la situación que lo estaban viendo. Pero mira esta visión que tenía este hermano: los enemigos eran de Jehová, no eran de él. David dice que esos no eran enemigos de él, que esos no eran enemigos de ellos. Es decir, amado, que si mira qué precioso, dice que se formaba que se venía pareciendo a Jesús, que dice conforme a la imagen de su Hijo, que se iba colocando en la persona. Él decía que ya este hombre estaba en una lucha donde él veía que estas personas no eran enemigos de él, sino que decía que estos enemigos son enemigos de Jehová. Es decir, amado,
que conforme a lo que estamos compartiendo, estos archivos celestiales, estas cosas que Dios ha preparado para los que le aman, estas cosas que Dios quiere dar a los hombres, que nos quiere dar a nosotros, sí hay enemigos, pero enemigos para desviarnos del creer y de cómo debemos creer y qué es de lo que debemos creer. Entonces, sí son enemigos de Jehová. ¿Por qué son enemigos del Señor? Porque estos enemigos, la intención y lo que ellos llevan es hacernos entender las cosas de otra manera, que nosotros nos metamos en lo que estamos viviendo, en la angustia del momento, pensando, como decían los malos estos, ellos lo que están es pendientes de sus hijos y de sus hijas. Entonces, ¿qué querían? Que los enemigos del Señor, ¿qué querían? Hacerle ver un panorama donde ellos estaban perdiendo sus hijos y sus hijas, el peligro que habían corrido, cómo se habían quemado todas sus cosas, mientras el Espíritu está gimiendo, para que se pueda ver que no es lo que parece. No es lo que parece. Es decir, ¿de quiénes son los enemigos? Son de Jehová. Los enemigos son de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos tratan, ellos trabajan y el deseo de ellos es hacernos ver las cosas como no son. La realidad es que habían unos enemigos, sí, pero estos enemigos los iban a llevar a un botín, dicen los registros. Si nosotros vemos los registros celestiales, los archivos del Señor, aquí está puesto que va a haber un botín en esta situación y que este botín iba a ser recuperado y que iban a recibir y que no le iba a faltar nada, ni cosa chica, ni cosa grande, ni pequeña, ni le iba a faltar nada. Esa es la intención del Señor. Eso es lo que está como lo decíamos, como se decía este domingo, en el disfrute, en la sencillez de Dios, como unos archivos, pues, que hay en el cielo que indican qué es lo que el Señor quiere y cuáles son las cosas que Dios tiene preparadas. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero los enemigos de Dios, ¿qué intentaban hacer y qué hicieron? Desviar la atención. Pusieron ese sentimiento de que ellos solo pensaran en sus hijos. No, o sea, no se está acusando porque ellos, oye, eso es normal. O sea, pero sí desviaron la atención. Sí lograron hacer lo que querían. Desviaron la atención de que ellos no pudieran ver que Dios es un Dios bueno. Que sí, que el Señor había permitido todo esto, pero era para llevarlo a un botín. Entonces, oh Señor Jesús, en Romanos 8 dice que son llevados como ovejas de matadero. Dice que hay angustia, que hay persecución, que hay hambre, que hay desnudez, peligro, espada, potestades, lo presente, lo porvenir. Sí, para separarnos, intentan separarnos del amor de Dios. Pero hermano, ahí dice que somos más que vencedores. Amén. Por medio de aquel que nos amó. Amén. Dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuál era la verdadera intención de estos enemigos? ¿De quién? De Jehová. Porque intentan hacernos confundir, crear confusión, tratando con nuestros sentimientos, ¿sabe? Porque trataron con sus sentimientos, con lo que ellos podían sentir. Hermano, la situación es esta. Ellos están en un lugar, vienen unos enemigos, se llevan todo a sus mujeres y a sus hijos a un lugar y queman la ciudad. Vamos, los sentimientos los maneja el enemigo. Sí, los enemigos de Jehová, que intentan confundirlo todo para que nosotros no veamos. Por eso es que decimos, cónchale, pero pareciera que donde hablan tantas cosas tan duras, tan fuertes, como hambre, tribulación, y dicen el 32 de una manera tan bella y tan linda, el que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? El Señor lo que quería era darnos cosas. El Señor lo que quería era darles cosas a ellos. Un precioso botín para darles cosas. Por eso entonces dicen en el 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Dice una versión que esta palabra a propósito la sustituyen con planes. Planes de Dios. O sea, Dios tenía unos planes. Sí, no era que ellos vieran. Por eso es que el Espíritu intercede y gime. ¿Y cómo vamos a pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos, pero el Espíritu sí gime conforme a la voluntad del Padre. Oh, Señor Jesús. Entonces, amado, dice en el 37, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oh, qué precioso. Y entonces dice en el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Oh, Señor Jesús, la imagen de su Hijo, como una oveja al matadero. Calladito iba David, como una oveja, con su carita, que cualquiera que le defiéndete. ¿Cómo vas ahí con esa cara? Ve a tu alrededor, despierta. Ajá, no, pero iba como una ovejita, amado. Como una oveja al matadero. Como una oveja al matadero. Oh, Señor Jesús. Como una oveja al matadero, amado. Pero había alguien que no había escatimado ni a su propio Hijo, sino que lo había entregado. Y simplemente, donde se hablan cosas tan fuertes, ¿no? Dice que simplemente, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amado, después al final pudo decir David, he aquí un presente. Un hombre que tenía la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de Jesús, he aquí un presente, con alegría, con gozo. Imagínense cuando digo, mire, he aquí un presente. Mira qué presente, un presente de los enemigos de Jehová. Eran enemigos de Jehová, no nuestros. No eran enemigos de Jehová, porque ellos intentaban confundir las cosas, utilizando nuestros sentimientos, se pasaron, se metieron con nuestros hijos, con nuestras hijas. ¡Qué malvado! Eran enemigos de Jehová, porque Dios sí tenía unos planes y los iba a llevar a un término. Y entonces estos enemigos intentaron manejar todas las situaciones. Pero aquí un presente del botín de los enemigos de Jehová. Oh, Señor Jesús. Padre amado, que el Señor nos ayude, Señor, en este tiempo. Oh, Señor Jesús, entonces somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre celestial, sabemos, Señor, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendígala, Señor, en nuestros corazones. Señor, permite que pueda germinar, producir. Señor, ayúdanos, Señor, cuando vamos como ovejas, Señor, a matadero. Señor, llevados por otras manos, Señor Jesús, por otras manos llevados a un matadero, a un lugar, Señor Jesús, pero sabemos que usted, Señor, no escatimó a su propio Hijo, Señor, sino que lo entregó, Señor, y que simplemente la imagen de su Hijo, Señor Jesús, se va colocando, Señor, cada vez más en nosotros, Padre celestial. Por eso te damos gracias, Señor, por este trueque celestial, Señor, donde usted, Señor, cada vez más gana más en nosotros, Padre, y en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Bendiga la vida de nuestros hermanos. Señor, ayuda, Señor, que así, Señor, como estamos aquí reunidos, Señor, así hay también, Señor, nuestros nombres, Señor, nuestras vidas. Señor, cada cosa, Señor, está escrita allá arriba, Señor, donde usted lleva, Señor Jesús, su registro. Señor, donde usted tiene cosas preparadas. Señor Jesús, dice en Efesios, para culminar, en Efesios 3, 2:10, dice en Efesios 2:10, para culminar, dice en Efesios 2:10, dice, porque somos hechuras suyas, Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Padre, por eso te pedimos que nos ayude, Señor, cuando nuestros enemigos, Señor, tus enemigos, Señor, intentan desviar, Señor, toda cosa, cualquier situación, ayúdanos, Señor. Oh, Señor Jesús, como dijo Pablo, Señor Jesús, como está escrito, Señor Jesús, que parezcamos, Señor, como ovejas de matadero. Señor, a que así seamos contados, no importa, Señor, pero sabemos que usted no escatimó, Señor, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Padre, gracias, Señor, bendíganos, Señor, en este día, Padre, en el nombre de Jesús, bendiga su palabra, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya.